espiritual y siempre pensamos que la oración es dialogar con Dios. Y la verdad que sí, es dialogar con Dios. Pero justamente Dios quiere que volvamos a dialogar como dialogaba antes con Adán. Como dialoga con María, ahora con Adán también, y como dialogó y dialoga con Luisa. Porque todo el proceso de conversión que hemos tenido y de la historia de la humanidad, justamente el único fin que el Señor tiene es volver a la imagen y semejanza, al puesto y al orden para el que fuimos creados. Y no podemos sin la vida de oración, porque la oración es la que nos tiene conectados. Es dialogar, sí, pero además justamente es comunicarnos, como decía Alfonso, en la misma sintonía. Y no podemos si no lo hacemos en la voluntad divina. En la divina voluntad estamos en un presente continuo, en el acto único de Dios. Todo esto que vamos conociendo, a veces lo que nos cuesta un montón es entender que vivimos en la eternidad. Por una cuestión de humanidad tenemos, y de lógica racional, tenemos que separar el pasado, el presente y el futuro. Pero el Señor me dice, yo te amo desde toda la eternidad y tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Quiere decir que no nacimos el día que vinimos a este mundo, sino que somos parte y existimos desde la eternidad en el pensamiento divino. Entonces la oración en la divina voluntad nos trae eso, ser conscientes de que somos eternos y que todo lo que hacemos lo hacemos en Dios. Hasta ahora hemos vivido en la divina voluntad de una manera pasiva, porque todos existimos en la divina voluntad, no hay ninguno de nosotros, nada de la creación. Sí, perdón, lo que pasa es que tomé frío y me empezó a doler la garganta. No podríamos existir si no fuéramos parte del pensamiento de Dios, de su voluntad divina. Todo lo que existe, las criaturas y la creación, existimos en Dios, nos movemos en Dios, somos en Dios. Por eso, lo que necesitamos es volver a ese origen, a volver a ser conscientes de esto, ¿no? De que jamás salimos de la divina voluntad. Por ende, estamos en la vida de la divina voluntad de manera pasiva, porque existimos sin saber que podemos estar de manera activa. Y la oración de la divina voluntad nos empieza a activar esa conciencia de existencia que va mucho más allá de nuestro propio conocimiento. Algo que me gustaría aclarar desde el principio es que es fundamental la lectura del libro del cielo. Podemos hacer todos los retiros que existan, ver todos los videos que existan, hablar con cualquiera que sepa un montón de la divina voluntad. Pero si no leemos los libros, nunca esas verdades se nos van a hacer naturaleza. El Señor prometió que aquellos que lean las verdades, Él se las iba a explicar, Él iba a ser su director espiritual, Él iba a transformar la vida y el corazón de cada persona que leyera esas verdades. Esas verdades trabajan porque son palabra de Dios. Por lo cual, a los que recién están empezando y a los que todavía no empezaron la lectura, los animo, porque si no, por más que les demos los conceptos, si no entienden y no conocen las verdades, se quedan sin sustento. La potencia de la oración y de la vida en la divina voluntad sí o sí tiene que estar basada en las verdades divinas que están transmitidas y reveladas en la lectura del libro. Y cada uno va a tener su proceso propio de transformación y de conocimiento de cómo va a vivir esa divina voluntad en su propia vida cotidiana. Vamos a hablar un poco de la historia de la oración. Como dijo Alfonso, Adán no necesitaba rezar porque vivía en Dios con una comunicación interna y externa, por lo cual no tenía ninguna necesidad, no pedía nada, no le faltaba nada, no intercedía por nadie porque todo era perfecto y divino, y tampoco tenía que reparar hasta que pecó. ¿Cuál es la diferencia, no? Cuando Alfonso hablaba del árbol del bien y el mal, es la libertad. El amor verdadero tiene que poder elegir. Siempre escuchamos que el Señor no quiere marionetas, quiere nuestra participación activa en el amor, y eso es dar nuestro fiat. No solamente se lo pidió a María y a Luisa, sino que nos lo pide a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros que somos su criatura, porque nos creó, dejamos de ser hijos gracias al error, y gracias al error también
lo tuvimos a nuestro Señor para que nos enseñara a vivir de vuelta en la divinidad, pero todos nosotros estamos llamados a dar ese fiat y a volver al origen. Y no es imposible, porque si no el Señor no lo hubiese traído, no nos los estaría enseñando, no nos los comunicaría. Realmente esto es lo que el Señor nos quiere dar, y nosotros tenemos que querer lo mismo que Él quiere, que es vivir en la divina voluntad. Hay una diferencia entre hacer actos y tener el don, pero para tener el don hay que llenarse de actos, porque eso es la vida. La vida es la sucesión de actos que se mueven por la voluntad. Lo que Adán pierde cuando hace la elección justamente es esa comunicación interna con Dios, es como si hubiese perdido su divinidad. Entonces de ahí en más lo único que hace son actos naturales y humanos. Perdió el mérito divino. Nosotros tenemos que recuperarlo. Y obviamente la primera que lo recuperó en su totalidad fue la Virgen María. Gracias a ella todos nos beneficiamos de esta posibilidad de volver al origen. La segunda es Luisa, porque María, justamente como dijo Alfonso, al nacer sin pecado original, ¿qué posibilidad teníamos nosotros de llegar a esa santidad? Pero Luisa, por haber nacido en pecado original, haber pasado lo que es el máximo de la santidad humana, el Señor la prepara para recibir la santidad divina, que es el don de la divina voluntad. Y gracias a los 62 años de Luisa en una cama, diciendo fiat, 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 nosotros vamos a tardar en conocer esas verdades divinas lo que tardemos en leer el libro y en practicar nuestros actos divinos. Entonces decíamos que Adán no necesitaba nada, por lo cual no rezaba, no estaba sujeto a la ley, porque no había ley. Pasamos a la oración de los... Miren que voy así. Pasamos a la oración de los profetas. El Señor quiere recuperar a ese desahogo de amor, porque en realidad cada cosa creada es un desahogo de amor de Dios. Eso de externar, lo que decía Alfonso, el Señor, si el amor no tiene acción, no tiene sentido. Esto de, ¿para qué voy a amar a alguien y no contárselo? No manifestárselo. ¿Qué sentido tiene? El amor no puede morir en uno mismo. Eso nos pasa a todos. ¿De qué me sirve amar a mi hijo si le soy indiferente o si no tengo un vínculo o una relación? Entonces, para recuperarlo, llama a los profetas, y el Señor hace todo en proceso. Los profetas, la oración de los profetas no era con todo el pueblo, era con ellos, y ellos transmitían un mensaje de Dios, por lo cual los iba guiando por un camino de transformación. Obviamente que hubo mucha oración de los profetas para que se fueran cumpliendo los designios divinos, hasta llegar el Salvador, justamente la encarnación del Verbo, impresionante. El Señor desde toda la eternidad, mejor dicho, desde el primer momento, único momento, acto divino, ya sabía que Adán iba a pecar, ya sabía que Jesús iba a encarnar y ya sabía que todos nosotros íbamos a estar acá. Entonces empieza la oración en la divina voluntad. María, concebida sin pecado original, que baja y sube al cielo. ¿Por qué? Porque vive el cielo en la tierra y el cielo vive con ella y ella en el cielo. Eso es lo que nos va a pasar cuando recibamos el don. Ya no va a haber límite entre cielo y tierra. Vamos a vivir en el sacramento de la misa perpetuo. Eso es la misa, el cielo en la tierra. Los que estamos en la tierra subimos al cielo. Jesús y María. María se llenó de actos desde su concepción hasta su ascensión el día de hoy, de actos de voluntad divina. Quiere decir que todo lo que hacía, lo hacía en Jesús. Y Jesús en ella, y la Santísima Trinidad en ella, porque donde está Jesús están todas las personas divinas. Y después viene Jesús a mostrarnos que ya no quiere una relación como la que tenían los profetas. En el Antiguo Testamento no se podía ni nombrar a Dios, y ver a Dios a la cara, era algo que no se podía concebir. Lo que quiere es mostrarnos este Dios cercano, este Dios Padre que nos busca, que nos quiere, que da a su Hijo como cordero para el sacrificio, para poder reparar a la justicia divina. Entonces vemos en María el reino de Dios en la tierra, y vemos a Dios en la tierra gracias a María. Nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña que Dios es un Dios cercano y misericordioso, y de acá, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los actos de su vida, nos deja los sacramentos, porque sabe que todavía necesitamos muchísimo para recibir todo un conocimiento que nos espera
dentro de la historia de la humanidad. Justamente, ¿qué son los sacramentos? Son la gracia invisible de Dios que se hace visible a través de los signos. Y era necesario el bautismo, y empezamos a reconocer lo fundamental que es el sacramento de iniciación. A veces, lo bauticé, le puse el nombre. No, empezamos a ser verdaderos hijos de Dios. El que no está bautizado es criatura, no es heredero del reino, no es un sacerdote que puede unirse al santo sacrificio que se produce en la misa junto al sacerdote que nos representa a todos. Nos confirma en la fe, se pone entre nosotros con su amor divino en el matrimonio, instaura la unción de los enfermos y nos acompaña al proceso de la vida, inclusive dándonos el regalo de quedarse a través de la persona in Christi del orden del sacerdocio. Después de que Jesús nos enseña esta manera de relacionarnos con este Dios cercano, pura misericordia, puro amor, al que nos enseña a decirle papito a través del Padre Nuestro, y sin saber venimos rezando y pidiendo por el reino de Dios en la tierra cada vez que lo rezamos. Hágase tu voluntad como en la tierra, así como en el cielo, así en la tierra. No, como en el cielo. Bueno, yo lo digo al revés. En la tierra como en el cielo, y hay versiones que es como en el cielo, así en la tierra, porque en el fondo el Señor quiere un cielo en la tierra. Y genera la situación, se genera la oración de la Iglesia, esto que practicamos hasta antes de conocer la divina voluntad. La vida sacramental, las devociones, las oraciones de intercesión, siempre pedimos por una necesidad, porque empezamos a tener necesidades, empezamos a enfermarnos, se enferma la gente que queremos, dejamos de tener paz en el mundo, equidad, y cuántas cosas pasan, ¿no? Que gracias a Dios tenemos la herramienta de la oración, porque eso nos fortalece el alma y la naturaleza humana para poder persistir a través de la historia, porque realmente el mundo se aleja cada vez más de la imagen y semejanza divina. Pero nadie puede contra el amor de Dios, nadie. El Señor va a cumplir su plan tal cual como lo pensó desde toda la eternidad, y va a hacer que volvamos del alfa al omega y se termine ese círculo. Vamos a volver a ser como Él nos creó, porque a Dios nadie le cuarta los planes. Y nunca lo pensamos que la redención fue solamente abrir las puertas del cielo y la salvación. Pero ¿quién puede decir que es imagen y semejanza de Dios? Si el mundo es lo que es y la persona es lo que es y somos lo que somos, pareciera que Dios ha fracasado. Algunos llegan al cielo, la mayoría al purgatorio, pero acá, en el mundo que Él nos creó, esa creación tan hermosa que nos regaló, ¿qué hicimos? ¿Qué somos? Yo al menos nunca me pude resignar a que esto era ser imagen y semejanza de Dios. Es muy profundo este concepto. Semejanza en el amor, ¿no? En el acto. Imagen. ¿Quién puede mirar a alguien excepto a la Virgen María, a Luisa y a alguien más? O sea, los santos son imagen de ciertos atributos de Dios, pero Dios es mucho más que un atributo, es los atributos, es la totalidad del amor y de los atributos. Entonces pensar que vamos a seguir siendo este esfuerzo parecía como muy poco, parecía que Dios se había quedado en la mitad del camino. Bueno, gracias a Dios conocí el don de la divina voluntad. Y en esta oración de la Iglesia participamos a los santos. Le pedimos intercesión a los santos. Fíjense, después vayan tomando esto, cómo va a cambiar la oración. Le pedíamos a tal santo o a tal santo que intercediera, que rezara con nosotros, obviamente a la Virgen María, a nuestros ángeles. Rezábamos en comunidad con nuestros amigos, en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Y siempre es por un motivo personal, nuestro o de otros, ¿no? Con un fin. Siempre la oración tenía un fin. Los más elevados espiritualmente podían contemplar al Señor y tener esa oración de diálogo, pero en realidad el 90% de los cristianos rezábamos porque teníamos la necesidad de rezar. Cuando viene la oración de la divina voluntad a nuestra vida, ya no es un diálogo solamente, sino es una presencia. Cuando yo me fundo en el Señor, dejo de estar en un tiempo cronológico.
empiezo a rezar en la eternidad y sucede lo que estoy rezando. Cuando yo digo que me fundo en el Señor, me fundo en la eternidad y mi oración se hace eterna, como decía Alfonso. No tiene límite ni de tiempo, ni de espacio, ni de abarcar a toda la humanidad, porque si es Cristo el que reza en mí, en Él está toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Otra de las cosas que siempre me pregunté era qué hacía el Señor durante los 30 años que estuvo en la tierra. Siendo Dios, podría haber hecho esto y habernos salvado a todos. En la divina voluntad, como vamos a repetir algunos conceptos, entendí por qué tuvo la concepción, porque desde la concepción está rehaciendo nuestros actos como deberían haber sido si nunca nos hubiésemos alejado del fiat. Nuestra concepción tiene que ser un acto divino y muchos de nosotros no hemos sido concebidos desde el amor. ¿Cuántas personas en el mundo no han sido concebidas desde el amor? Por eso María es Madre nuestra, no desde que nos las dejaron en la cruz. Siempre decimos, el Señor nos la dio como madre a los pies de la cruz. No, nos concibió a todos en Cristo, desde nuestra concepción, porque en el Señor está toda la humanidad. Por lo cual, cuando rezamos en la humanidad del Señor, toda la humanidad reza. Pero no solamente la humanidad en la tierra, volvemos a la eternidad. La comunión de los santos se hace activa, vienen a rezar con nosotros, porque ellos sí viven en la divina voluntad en plenitud. Entonces, cuando hay una persona que llama a la divina voluntad y que está en la divina voluntad, todos tienen que acudir. Y lo maravilloso que no solamente nos quedamos en las criaturas, sino la creación, porque la creación quedó fiel al orden y al mandato divino. El sol hace siempre lo que Dios le dijo. El mar hace siempre lo que Dios le dijo. ¿No se preguntaron por qué el hornero sabe hacer su casita sin que nadie se lo enseñe? Porque es obediente a la creación, a su creador. Eso fue el valor, el oficio y el orden que Dios le dio. Fíjense lo que hace una hormiga, por favor. O sea, la creación está llena del orden, del amor y de la belleza de Dios. Por ende, la creación también viene a rezar con nosotros. En realidad, como lo que hacemos es darle voz a la creación y decirle a Dios de parte del sol lo que el sol no le puede decir, y decirle a Dios de parte de toda la humanidad, gracias por haber creado el sol para mí. Entonces nuestra oración empieza a tener un nivel de conciencia y de profundidad que entendemos lo que es vivir en la eternidad, de lo que es bajar el cielo a la tierra. Esta oración, como dije recién, es universal. Cuando yo rezo en la divina voluntad, todos rezamos. Ahorita que estoy poniendo cara a los que traigo conmigo, algunos de los que traigo conmigo cuando rezo, sepan que ustedes rezan el rosario conmigo. Y sus hijos, y sus maridos, y sus nietos, y sus amigos, y sus hermanos, y sus padres, y sus vecinos, y sus jefes, y sus empleados, y la cajera del supermercado. Todos están rezando conmigo, porque es el Señor que reza en mí. La oración en la divina voluntad nos lleva a todos, y es divino saber, y muy significativo para mí, saber que quien reza en la divina voluntad conmigo está rezando y yo estoy rezando con él. Cuando yo no rezo de manera activa, porque no tengo tiempo de rezar, aunque la divina voluntad, ya lo voy a decir, todo acto es una oración, alguien me está llevando a su oración. Alguien me está haciendo rezar el rosario, alguien está adorando por mí, alguien está comulgando por mí, alguien está cocinando conmigo y regalándome una vida divina. Es hermoso. Es eterna. Justamente lo que dice el Señor, que toda oración en la divina voluntad, como dijo Alfonso, permanece. No solamente comulgo eternamente, desde el momento que comulgo, vivo en comunión. Son mis tesoros en el cielo. Yo digo, ay, ahora tengo un montón con valor y mérito divino. Lamentablemente, antes de conocerla, tengo el mérito humano. Puedo rehacer mis comuniones antes del conocimiento
y rehacerlas en la divina voluntad. No voy a tener mérito divino, pero le voy a dar correspondencia a Dios con ese acto. Por lo cual tiene un mérito mayor que un acto simplemente humano. Muchas veces cuando empezamos a compartir los conocimientos de la divina voluntad, yo digo que es como Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de nuevo porque hay ciertas verdades que hasta que uno no las conoce, aquel que nunca escuchó hablar de la divina voluntad puede sentirse como con cierta resistencia e inclusive hasta escandalizarse. En algún momento yo dije que un pestañeo en la divina voluntad valía más que todos los rosarios que se hayan rezado, casi me cortan la yugular, ¿no? O sea, obviamente, imprudencia y exceso de celo de mi parte, porque si uno no tiene el conocimiento hay un montón de cosas que no puede entender. No hay ningún acto humano, ni siquiera morirse de hambre y de sed con un ayuno y flagelarse, que valga con todo el amor que podemos tener al Señor y con todos los actos de los santos que sabemos que han padecido hasta el martirio un montón, un pestañeo de uno de nosotros en la divina voluntad. Dios es así. Un acto divino lo es todo. Un acto humano se hace lo que se puede. ¿Cuál es la diferencia entre la oración de antes, para mí una de las más significativas y que me abrió un concepto nuevo, a la de la divina voluntad? Que ya no atendemos tanto a la misericordia. No digo que Dios no sea misericordioso, pero la misericordia es para mí, para vos, para vos. Dios no necesita misericordia. Dios es la misericordia, por lo cual no la necesita. Ahora rezamos en la justicia. Y cuando hablamos de justicia pensamos que es un juicio determinante para un castigo, que es lo que pensábamos siempre, el juicio final, ¿no? La justicia era el juicio condenatorio. La realidad es que la justicia, el acto de justicia, es dar a cada cual lo que le corresponde. ¿Cómo podemos darle a Dios lo que le corresponde si somos nada? Y todo lo que podemos darle a Dios es lo que Él nos da. Te amé primero, ¿no? Él nos amó primero, por lo cual conocimos el amor. Y así todo, como decía Alfonso, es decir, el caniche me quiere tanto que casi me caso con él. Imposible si no estamos en el mismo nivel y la misma naturaleza. Por eso somos imagen y semejanza de Dios, porque estábamos capacitados para devolverle a Dios lo que era de Dios. Y eso es un acto de justicia. Por eso lo va a decir al Señor con la moneda. Denle al César lo que es del César, lo humano a lo humano, y denle a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios. Para darle a Dios lo que es de Dios, el Señor se encarnó. Primero rehizo todos los actos de toda la humanidad a modo divino. Y después, además, se hizo cargo de nuestros pecados. Porque todas las expiaciones del Antiguo Testamento no alcanzaban, y se creen que hubiesen alcanzado las del Antiguo Testamento hasta el final de la humanidad. Hubiésemos hecho lo mismo. ¿Cuántas vacas y cuántos corderos y cuántas palomitas o cuántos rosarios de rodillas hasta sangrar tendríamos que haber realizado para calmar a la justicia divina? Imposible. Imposible. No había modo. Tuvo que venir el Señor a hacerse cargo en su humanidad de nuestras miserias y justicia divina con Cordero Divino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro Dios, Dios mismo. A divinidad de justicia, divinidad de reparación. Es impresionante porque estábamos todos ahí. Él conoce todos nuestros nombres, todos nuestros pecados, se hizo cargo de todo y Él pagó por todos. Entonces le debemos un montón, por lo cual hacer actos y oraciones en la divina voluntad. Entonces es justo darle a Dios y agradecerle a Dios todo lo que hizo. El Señor siente que la humanidad usurpa su creación, porque no tenemos más derecho de usarla, porque no nos las hizo para que hagamos lo que estamos haciendo. ¿Quién le agradece a Dios? Bueno, seguramente acá más de uno, pero pensemos en la humanidad toda. Por el sol, por el agua, por el viento, por la hormiga, por nuestros hijos, por el trabajo, por la comida.
¿Cuántas personas bendicen la mesa todos los días? ¿Cuántas personas al mirar el cielo dicen qué hermoso es el cielo, gracias Dios mío, lo hiciste para mí? Gracias Señor que tengo estas gotitas de agua que hacen la ducha de mi casa calentita, todas las noches me puedo bañar. No porque soy privilegiada, porque económicamente puedo, sino porque creaste el agua, creaste la ducha, la calentaste, me regalaste que existiera un jabón y un peine, para decir algo. Y empezar a tomar conciencia de que todo lo que existe, existe en Dios, porque Dios lo pensó para mí. Y así empezamos a ver a Dios en todas las cosas y en todos los acontecimientos de nuestra vida. Esto que dice el Señor dispone todo para el bien de aquellos que lo aman. Y Él ama a todos, así que lo dispone para el bien de todos. Lo que falta es la correspondencia. Eso es justicia, que correspondamos a Dios con amor y con gratitud. Y como no podemos hacerlo humanamente porque nos quedamos fuera, lo tenemos que hacer en modo divino. Y es tan bueno, y nos quiere tanto que nos lo viene a enseñar en los libros de cielo. Yo siempre doy este ejemplo que me parece maravilloso. Muchas veces les habrá pasado a ustedes algunos que cuando nuestros hijos son chiquititos o no tan chiquititos, viene alguien con un regalo para su casa y, por ejemplo, la madre o el padre agradece en nombre de todos el regalo que les traen, ¿no? Y la persona que da el regalo toma la gratitud como de parte de toda la familia. No hace falta pasar uno por uno, gracias, sería lo ideal y maravilloso, desde ya. Eso es lo menos que tratamos de enseñar. Pero como sabemos que hay algunos que no agradecen, nos tenemos que ocupar de agradecer en nombre de todos. Por eso la oración de la divina voluntad, el primer acto que tenemos que hacer es el acto de fusión, para que todo lo que hagamos desde el primer respiro hasta el último de nuestro día sea Dios en nosotros, y cuando es Dios en nosotros es un acto divino de gratitud y de amor. Puede pasar que en el día nos olvidemos, se nos escapen actos, es normal, sobre todo al principio. Por eso está el acto preventivo, que es el primer acto donde yo me fundo en el Señor llamando a la divina voluntad y ya preveo todos mis actos y los prevengo en el querer divino. Pero durante el día el Señor nos dice, no pasa nada, si te fuiste, insultaste a alguien, se te fue la paciencia, te olvidaste, llama al acto actual y actualiza ese compromiso de amor que tenés conmigo para que yo pueda volver a vos de manera concreta y seguimos haciendo vida juntos. Nos va a decir en el libro de cielo que cuanto más actos hacemos, más presente está, y obviamente si nos olvidamos, es tan amoroso que nos suple. Dice, bueno, si te olvidaste alguno, yo te suplo. Hago de cuenta que no te olvidaste y eso lo corro. Entonces, ¿qué son los actos? Es la vida misma, porque nosotros somos una continuidad de actos. Cuanto más actos sumamos, más vida divina tenemos hasta que el Señor decida regalarnos el don. Por eso, fíjense que el tema de alma víctima, ¿no? Cuando hablamos de la justicia es la que nos trae la misericordia. Entonces, el alma víctima, con sus actos de amor y donación, lo que hace es traer la misericordia. Antes traíamos la misericordia, ahora es la justicia. O sea, rezando y compensando la justicia es lo que derrama más misericordia. Ese es el sentido del alma víctima. ¿Cuál es el sentido de una vida que no está llamada a ser alma víctima? Victimizar nuestra voluntad. Es la hora de la divina misericordia, así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, traspasado en la cruz, manantial de misericordia para nosotros, en vos confiamos. Jesús, en vos confiamos. Jesús, en vos confiamos. Jesús, en vos confiamos. Amén. Vamos a tener gracias extras. Divinas. Bueno, entonces,
Luisa es un alma víctima. Luisa, con sus actos de amor y de sufrimiento, porque también esto queda para otro retiro, la ciencia del sufrimiento, el sufrimiento en la divina voluntad es gozo, porque si no el Señor no hubiese elegido la cruz y no nos compartiría su cruz. Nos han quitado el privilegio de sufrir con gozo por cultura social. Lo que hacemos justamente cuando empezamos, lo que nos viene a traer, la oración, la divina voluntad, es que nos actualiza el modo de rezar. Y viene a dar plenitud a esa oración. Ya es una oración completamente diferente. Y nos dice que el fin de la oración, siempre rezábamos con un fin, ¿no? Inclusive con un muy buen fin, le rezamos a la Virgen, a Jesús, como decían los santos. El único fin que Jesús quiere en la oración es el Padre. Recuperar la filiación con el Padre. La mayoría éramos o somos cristocéntricos, marianos, devotos, pero nadie tiene esa relación, muy pocos esa relación con Dios Padre. Jesús vino a compensar a Dios Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a cumplir la justicia del Padre. Quiere enseñarnos a rezarle al Padre, porque venimos del Padre. Él tiene que ser el motivo, el centro, el objetivo de nuestra oración, desde Cristo y con el Espíritu Santo. Vino a compensar al Padre. Y esto es súper importante porque muchas veces no tomamos conciencia y creemos, o sea, esa cercanía, cuando uno descubre el amor de Dios Padre, es maravilloso porque descubre la Santísima Trinidad en plenitud. Si no es como separado, ¿no? Ve el Espíritu Santo, cristocéntrica, y Dios Padre como está allá, ¿no? Es la autoridad. Bueno, es volver al papito. Todo para papito Dios. Y una de las cosas que anoté que les va a encantar, cuanto más actos en la divina voluntad hacemos, menos purgatorio tenemos. Y si llegamos a recibir el don, no tenemos purgatorio. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Luisa, yo no tengo ningún pecado que purgar. El don es el Señor viviendo en nosotros, como lo hacía San Pablo. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo no puedo pecar. Por lo cual, vivo en estado de gracia y no voy al purgatorio. Eso vale para esforzarse un montón. Bueno, ¿y qué nos dice el Señor a través de Luisa? Que somos guiadores de gracias para todos y para todo. Para toda la humanidad. Fíjense qué increíble, porque cuando yo rezo, las gracias que tomo las reparto. ¿Qué es lo que hacía Jesús? María tuvo a Jesús para ella, no, lo tuvo para nosotros. Fue una sola persona que nos trajo la redención de todos al Señor. Y el Señor fue Él el que nos trajo la redención a todos. Por eso este concepto de que yo puedo, y aparte de esto, ¿no? Por eso las 3 cabezas de misión. En Adán estaba toda la humanidad, María trajo el Salvador para toda la humanidad, Luisa nos trae la divina voluntad para toda la humanidad. Entonces yo puedo completar el todo de la compensación de gratitud y de amor a Dios por todos. Fíjense todas las totalidades que podemos sumar. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Nuestra totalidad pareciera que tiene límites. En cambio, cuando pensamos en la infinitud del amor de Dios, no hay límites. Es el todo del todo. Y el poder que tiene la oración en la divina voluntad es infinito. ¿No? Es muy difícil poder entenderlo con nuestra mente limitada en tiempo y espacio y forma, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el modo por excelencia de darle amor y gratitud al Señor? Acá vienen los giros, que seguramente los deben haber escuchado, que es la oración característica de la divina voluntad. ¿Qué son giros?
Los giros son como si dijéramos vuelos del alma, ¿no? El Señor le enseña a girar a Elisa. Y el giro se trata de ir haciendo contemplación de, por ejemplo, la creación, la redención, la santificación de la vida misma, poniendo mi te amo. Ustedes vieron que cuando rezamos el rosario, todas las oraciones y los mini giros que hicimos empezaban con un te amo y cerraban te amo, te adoro, te bendigo. Bueno, eso Luisa va a llamarlo el Señor el estribillo. Y ella le dice, pero siempre te digo lo mismo. No importa, le dicen, a mí me encanta. Cada vez que vos decís te amo, a mí me encanta. Entonces ella, como sabe que al Señor le encanta, se la pasa estampando el te amo en el sol, te amo en la luna, te amo en la hormiguita, te amo en esto. ¿Por qué? Porque toda la creación es imagen y semejanza de los atributos de Dios. Y podemos empezar a descubrir a Dios en la creación porque es la obra del artista. Cada cosa que contemplamos, esto le pasó a Santo Tomás de Aquino, cuando contempló la flor, descubrió mucho más de lo que había descubierto en toda su vida de contemplación. Dios le reveló en una flor el misterio de los misterios. Hizo tirar todo porque le parecía nada. Y estamos llamados a tener ese tipo de contemplación. Fíjense cómo empieza a virar la oración, pero ahora los traemos a todos. Podemos contemplar como Santo Tomás, pero no voy a contemplar yo, vamos a contemplar toda la humanidad. Vamos a agradecer eso que estamos contemplando por toda la humanidad. Y vamos a ir buscando los atributos, y cada cosa creada tiene un atributo. Por ejemplo, el agua fue creada para quitarnos la sed, para lavarnos, para refrescarnos, ¿no? Bueno, podría estar horas. Limpiarnos, lavarnos, bueno, por eso. Y esos atributos, justamente, yo los tomo para mí como atributos divinos, porque toda la creación tiene atributos divinos. Fíjense la profundidad del mar, fíjense, no sé, la luz del sol que da vida, calor. O sea, cada cosa nos podemos pasar horas contemplándolas y tomando los atributos, ese sello divino que Dios puso para que lo encontráramos ahí. Fíjense que en las primeras civilizaciones el hombre entendía, porque es un ser religioso por naturaleza, que había cosas que lo trascendían. Como no conocía a Dios, lo que hacía era divinizar la naturaleza. Entonces decía el dios sol, la diosa luna, la tormenta. ¿Por qué? Porque sabía que había algo que perduraba y persistía más allá de su existencia. Estaba buscándole el sentido a lo que no entendía. Todavía no entendía que ese era un sentido divino, aunque tenían religiosidad. No conocían a Dios, pero empezaron a conocer los atributos. Entonces, esos mismos atributos que Dios puso en la naturaleza y en todos nosotros son para descubrir, para hacerlos nuestros y para poder entregárselos a Dios en nombre de todos. Por ejemplo, Señor, fundida en ti, tomo la transparencia y la frescura del agua. Y te pido que transparentes las almas que están oscurecidas por el pecado, que las limpies con tu gracia, para que todos podamos darte gracia, honor y gloria, y podamos imprimir en nombre de todos, te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Toma la potencia del mar, para que todos los que están misionando en el mundo entero tengan la potencia del mar en tus palabras. Y que lleven el susurro de las olas con un te amo, te adoro y te bendigo en cada corazón, para que se sientan amados por vos. Fíjense qué hermosos son los giros. Y podemos girar todo el día, porque vamos manejando, vemos un perrito, Señor, te amo en ese perro. Te amo en los ladridos del perro, porque piensen esto, nada existe si es fuera de Dios. Quiere decir que Dios está en todo, en el perro, en el que ladra, en el canto del pájaro, en mi hijo que canta, en el bebé que duerme, en mi trabajo, cuando cocino, cuando barro. O sea, no podría hacer nada si no lo hiciese en Dios. Por eso en Dios vivimos y existimos y nos movemos. Nos movemos en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios saca su voluntad divina de nosotros, no solo dejamos de vivir, sino que dejamos de existir.
existimos en Dios. ¿Cuánto tenemos para descubrir? Entonces, dijimos que el modo de empezar a rezar es el primer paso, fundirnos. Cuando nos vamos, llamar. Unirme a su humanidad, hacer mis actos en la divina voluntad para darle toda la adoración y el honor a Dios. Siempre esto de tener presente la intención que la voluntad divina es que venga su reino. Todo lo que vamos a hacer es para que venga el reino de Cristo en la tierra. Lo mismo que hizo María, tal cual. María hizo actos. Fíjense que no existía el rosario, todavía no existía el Padre Nuestro, no había ninguna devoción. ¿Cuál era la oración de María? Los giros. María, desde su concepción hasta su asunción, su oración era con el Padre, giros, pidiéndole que venga el Redentor. ¿Quién era el Redentor? El reino de Dios en la tierra, que estaba en ella. De hecho, en la Reina del Cielo dice la Virgen María que cuando fue el momento de la encarnación, ella, que estaba conectada con la divinidad, vio que se abría el cielo y el sol divino estaba asomando. Y ella decía, ¿quién será la que va a concebir, la Virgen que va a concebir al Salvador? Era ella. Imagínense lo que puede hacer un giro, ¿no? Abrirnos ese entendimiento y ese conocimiento mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Y de hecho, las experiencias espirituales y sobrenaturales que empezamos a tener en la vida en la divina voluntad nos superan. Y la realidad es que uno dice, estoy loca. Gracias que tenemos siempre la voz de la autoridad de la iglesia que nos dice, no, no estás loca. Esto pasa cuando uno reza la divina voluntad. Pues, y después decís, pero si así nos crearon, con esa relación de intimidad. Dios nos habla, y yo lo escucho, porque así hablaba con Adán. Dios se hace presente de una manera sobrenatural, porque somos sobrenaturales, somos espíritus encarnados. Lo que pasa es que nos olvidamos que somos espíritus encarnados y nos quedamos en la carne. Y de vez en cuando le damos de comer al espíritu. Bueno, ahora hay que vivir como seres sobrenaturales, celestiales en la tierra. Vivan en el mundo sin ser del mundo. ¿Por qué se cree que dijo eso? El Evangelio está cargado de dobles sentidos en la divina voluntad. Y cuando uno conoce las verdades del cielo, empieza a entender el Evangelio, el Antiguo Testamento, los Salmos, las cartas, la vida de los santos, los sacramentos, con una dimensión insuperable. Yo siempre digo una palabra que es muy mundana, pero me parece literal. Esto es otras ligas. Esto es las grandes ligas. Porque uno, no, por favor, y no lo tomen como algo de soberbia, porque no es propio. Esto es regalo, es don. Lo único que uno hace es poner el granito de arena, los 5 panes y 2 peces. Si el nenito no lo hubiese dado, el Señor no hubiese multiplicado los panes. Porque no podía, sí podía, pero no quería. Quería la participación de cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Nuestros 5 panes y 2 peces. Fiat, Señor, me fundo en ti, Señor, vení a ser buen mi Señor. ¿Qué hace el Señor cuando lo llamamos? Vive en nosotros. ¿Qué es? Sobrenatural, es Dios. Empezamos a tener vida y experiencias sobrenaturales. Y es hermoso. Realmente es hermoso. Nos cambia la vida, literalmente. Nos cambia la vida. No hay nada que pueda compararse a vivir. Obviamente no tengo el don y no saben cómo lo anhelo, pero lo poco que puedo experimentar no se puede describir con palabras. O sea, la transformación personal, o sea, bueno, para otro retiro. Bueno, y me encantaría terminar esto con un poco de, bueno, perdón, voy a decir los frutos y vamos a hacer unos ejercicios que van a motivarlos, un par de videitos que encontré por ahí, haciendo giros. La idea es que hagan giros
en la creación, en la redención y en la santificación. El giro que encontré de la santificación es un poco viejo, pero es divino. Creo que es de una de las jornadas de la juventud. De la juventud, porque lo tengo desde que cuando era profesora de catequesis hace un montón en un colegio, así que estuve revolviendo el arca. Los frutos, la conciencia de quiénes somos. Hijos, por favor, somos hijos. Y el hijo es heredero del padre y no pide permiso. Toma, porque el padre le da. ¿Ustedes se creen que Jesús le dijo a Pedro que camine sobre el agua porque se quería divertir y quería probar la fe de Pedro? Sí, seguramente también nos vino a decir: yo hice la creación para que ustedes la dominen. El Señor nos vino a enseñar quiénes somos. Cuando le dijo a la tormenta que se callara, al viento que parara, nos vino a decir quiénes éramos. La creación era para nosotros, es para nosotros, pero como el hijo pródigo perdimos todo. Ahora el Padre misericordioso nos está esperando con los brazos abiertos a que volvamos a nuestra identidad de hijos. Bueno, somos hijos. La liberación de todos los males espirituales y corporales, porque empezamos a entender que Dios es la circunstancia. Nada pasa sin que Él lo permita. Tiene una voluntad permisiva y todo lo que permite en nuestra vida, por más trágico que parezca, es para nuestro bien y de toda la humanidad. Nos liberamos de esa pesadumbre de los malos momentos, los problemas, las enfermedades, los conflictos. Todo viene de Él. Hasta el que nos insulta viene de Él, porque nos está formando en la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Todo viene de Él. Nuestro hijo que nos hace tener canas verdes, viene de Él. Ofrécelo conmigo. ¿O te crees que no me duele que mis hijos me desprecien? Nos comparte todo. No podemos querer que solamente nos comparta las bodas de Caná. Todo viene de Él. Él es las circunstancias, y cuando entendemos que Él es las circunstancias, no quiere decir que no vamos a sufrir. Si no, contemplemos la vida de la Virgen María. Siempre hubo una alegría seguida de un dolor. Lo que nos viene a enseñar es el sentido del sufrimiento. La Virgen María no la pasó bien a los pies de la cruz, ni cuando vio lo que le estaban haciendo a su hijo. Pero tenía el gozo de saber que tenía sentido y del fruto que iba a dar. Nosotros tenemos que empezar a dar ese fruto y animarnos. Trae el cielo a la tierra. Eso significa paz corporal y espiritual. Nos da la felicidad, la verdadera felicidad. Volver al origen y al puesto para el que fuimos creados. Hijos de imagen y semejanza divina, al orden de la creación y de la criatura. Es volver a la plenitud, que es volver al Padre. Bueno, vamos a ver. Ven, Señor Jesús, a manejar la tecnología. Vamos, ¿se prendió o no? Sí, se prendió. Vamos a empezar con el giro de la creación. Para eso, ¿está prendida o no? Sí. ¿Esto se grande así? Andy, lo van a mandar. ¿Cómo? Lo van a mandar. Si quieren se los toman. Lo que pasa es que son un poco pesados. Cualquier cosa, si veo y encuentran los links. Mandalo en Telegram si es pesado, no vas a Mira que Hay que bajar Telegram cuando querés cosas largas. que venga nuestro asistente tecnológico. Con la Virgen porque vino de casualidad. Creo que te invitó a asistir a estas grutas. Somos nada, acordate. Gracias que se usa el micrófono.
esto justamente, estos videitos que les traje es como para que podamos tener una conciencia de lo que es la creación y de todas las posibilidades que tenemos de lo que es el amor de Dios, porque cada cosa creada es un desahogo de su amor, y de empezar a descubrir los atributos de Dios en cada cosa creada, inclusive en nosotros. Acuérdense que siempre la oración de la Divina Voluntad no tiene fórmulas. Esto que rezamos en el rosario es como para que aprendan y empiecen a familiarizarse. La realidad es que cada Ave María yo puedo traer la contemplación y el giro que yo quiera, porque el Señor nos va a ir llevando por donde Él quiere girar. Y de golpe nos podemos quedar en un misterio, en un solo momento de ese misterio podemos ir acompañando al Señor a donde nos lleve. No sé, por ejemplo, en los misterios de la Anunciación, podemos estar en la casita de Nazaret con la Virgen, viendo cómo el ángel le dice las cosas, o podemos estar en el jardín con la Virgen María, contemplando las rosas, o percibiendo el viento y poner nuestro te amo en el viento. O sea, no nos limita nada. Los giros son personales, no hay una manera de hacerlo bien o de hacerlo mal. Hay que hacerlo y animarse. Y cuanto más lo vamos practicando, más van surgiendo. Y de golpe decimos, no puedo haber dicho esto. ¿Cómo se nota que es Él rezando en mí? Porque realmente a veces empezamos girando, no sé, en la casita de Nazaret y terminamos en el universo. O sea, el giro se gira en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos lleva. Y nos dice, poné tu te amo, poné tu te amo. Mirá que puse acá para vos, llévaselo a todos. Entonces, nos fundimos. Vamos empezando a girar, agarramos ese atributo, lo hacemos nuestro y de nosotros, en Cristo lo llevamos para toda la humanidad. Y vamos poniendo nuestro te amo y vamos agradeciendo el nombre de todos. Y le vamos llevando todo eso a todos. Y así le damos la justicia divina de corresponder a Dios tanto amor. Bueno, van a ver qué hermoso que es este video. ¿Y por qué? Porque es hermosa la creación. Gloria a Dios. Las de adelante no se muevan así. ¿Quieren que nos bajemos las de adelante altas? La tecnología habla, ¿cómo distinguir cuando hay imaginación y cuando es el Señor? La realidad es que no hay que preocuparse. Ah, menos mal, para que no Porque justamente la imaginación, claro, la imaginación es justamente un instrumento que Dios nos da, es un medio que Dios nos da para poder ir girando. O sea, tenemos que imaginarnos como en la contemplación. Entonces, no poner resistencia. no, ni para pasar nada. Por eso te digo, empezás en un lugar y el Señor te lleva. Obviamente. Sí, obviamente. En la lista de supermercados, como vemos personas. A ver, ¿qué? En realidad los sentidos están todos para conocerlo a Dios. Tenemos los sentidos internos y externos. Y Dios nos los puso para que los conectamos. Y nos hemos olvidado de eso. Habría que ver si la televisión tiene volumen. El control remoto de la la Igual ahora en pausa, si no lo ponen en play no va a salir el volumen. No, igual ya tendría que haber falta de amor. No, pero ya lo puso. Ahí poner está play. ¿Dónde está play? Ahora A ver, giremos para que Donde decía desactivado, sería bueno poner activo. Funciona. tampoco sale acá. Hay que ver por qué no está.
No, Ana, le vas a pagar. Acá. Para que no te meto esta. Lo bajas de la computadora. Y bueno, si lo pongo desde mi celular y lo conectas. Sí, lo pones al mismo tiempo. Le pongo el micrófono de acá. Ah, sí, ¿tú no tienes sonido? ¿El celular? No, el video. Claro, no necesito. Claro, Lo pones en paralelo. Claro. Otro video para que que pedirle a Santa María. Sí, pero vas con otro video, si parece ese solo que no tiene. Perdón. Es que no. Pensemos que el de abajo existe, por lo tanto. Pero hay que pensar. No, ya sé, pero hay que pedir. Bueno, gire. Sí. En mi computadora sí tenía. Si se enganchan ahí a internet, en el WhatsApp. Bueno, claro, Pero no me lo pasas. el micrófono. Bueno, vamos a presentar Qué mala. Pero por ahí, si hay alguna pregunta, hacerle. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvo contando hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Sí. A mí me gustaría saber, pues estamos hablando, los riesgos, ¿no? Los riesgos que se tienen un poco de lo que hablaba ella del discernimiento, de la imaginación, pero los riesgos de en donde nos puede llegar a llevar, no para el creyente o el que tiene fe, sino porque por ahí por otra persona, creer que con solo decir vení Dios a mí y hacer esta actividad conmigo, la quiero hacer en vos, y por ahí cree que por ese solo dicho lo está haciendo Dios en él, con ella, y por ahí termina haciendo un daño a otro, un mal a otro, un mal a sí mismo. Es decir, no hay un estado previo más allá de la intención de que Dios obre en nosotros, para que Dios realmente obre en nosotros, llámese la pureza interior, la fe, primero, la pureza del alma, para que recién ahí Dios obre en nosotros. Porque yo pensaba, le digo a mi amigo, no sé, X, que no cree en Dios. Yo, ¿sabes que hay un poder que si vos Que estar en la decís que gracia. Dios venga? No, A eso voy. El espere que le estado haga- previo para lograr eso, para no correr un riesgo, esa sería la pregunta. ¿Cuál sería? Obviamente que para que el acto tenga valor, tiene que haber pureza de intención. Dios es como si yo lo quisiera llamar a Dios a cometer un delito. O sea, la pureza de intención es fundamental. A Dios no se lo puede engañar. Yo puedo decir con la boca lo que quiera. Y está en mi conciencia y mi responsabilidad lo que transmito a otra persona. Ahora, fue el Señor el que prometió y que aseguró, porque Luisa le va a preguntar un montón de veces en el libro, pero con solo decir que venga, sí, porque así lo he determinado yo. Ahora, obviamente, es como cuando uno se casa, por ejemplo, por interés, ¿no? Uno se puede casar por iglesia, sacarse la foto, hacer la fiesta divina, pero ese es un matrimonio que no existe, porque Dios no va a estar presente ni a avalar nada que no corresponda. Entonces, esa es la responsabilidad del alma, que entrará en un pecado gravísimo de usar el nombre de Dios o su voluntad divina en vano, ¿no? Y la realidad es que justamente lo que le da
contundencia y valor al acto es el conocimiento. Para poder compartir el conocimiento tenemos que ir conociendo las verdades del cielo. Y obviamente que hay toda una transformación. Nosotros vamos a invitar a otros a conocer estas verdades y estamos llamados justamente a compartir para que cada vez sean más los que vivan en la divina voluntad, porque ahí es cuando va a venir el reino, cuando se cumpla la cantidad de actos estipulados desde toda la eternidad. Pero es como si yo te dijera, yo voy todos los domingos a misa, rezo el rosario todos los días, hago obras de caridad, pero después llego a mi casa y la agarro a trompadas a mi mujer. O sea, todo lo que hiciste no tiene sentido ni validez. Entonces, obviamente que no es solamente el acto. Ahí te contesta el Santo Padre. Seguro tiene algo mucho mejor. El Papa de entonces está en el El santo está en Roma. No, y acá, ¿no? No, buena pregunta. Entonces, tiene que estar en pie de gracia. Pero hay otra cosa. No es el diablo es Satanás. Acerca de la Es la cultura, ¿no? Más cerca, más cerca. No. Allí no habla de principio. Cuando No, la contestación empieza desde el principio. bueno, desde no, que primero tiene que estar en vida de gracia, eso sí, porque cuando no está en vida de gracia está mostrado el diablo, ¿no? Entonces ahí es cuando él puede tener más influencia sobre uno. Cuando uno está en la vida de gracia, uno tiene que dejar una apertura, tiene que prestarle algún hueco, alguna entrada, ¿no? Entonces, uno pecando y jugando con la tentación va a atraer los demonios. Otra cosa, cuando está haciendo giros, se presume que ya está aprendiendo la divina voluntad, entonces estás fundiéndote en la divina voluntad. Si te fundes en Jesús, estás fundido en la divina voluntad, imposible que el diablo entre. Tercera cosa es que, como Inés dijo, es que son los sentidos, todo lo creado, es que estamos aprendiendo, conociendo a nosotros mismos. O sea, todo es creado por Dios. La imaginación, la memoria, las sensaciones, todo, ¿no? Entonces, se está usando todo y vamos conociendo a nosotros mismos en este proceso. Parte de la purificación, o sea, para fundirte en Dios requiere purificación, justo como decía Andy o Alfonso, que hay resistencia, muchas veces hay resistencia a la divina voluntad. Esta resistencia es parte del combate espiritual, hay que escoger eso. Ahí es donde usas tu voluntad humana para escoger la divina voluntad. Entonces estás resignando mi voluntad humana para fundirme en la divina voluntad. Pero entre que digo sí, pues está la resistencia y el enemigo que quiere entrar, ¿no? Entonces, ahí sí, es la lucha, ¿no? Está en la vida de gracia, pero una vez que estás fundido, ya es la confianza total en Dios. Él creyó eso, sentido, eso, todo lo que está dentro de vos, todo lo que está afuera, lo creyó. Entonces, ahora Él va presentando a tu alma lo que Él quiera. Eso es la divina voluntad va librándonos muchísimo, porque luego va viendo que cada cosa sucede por algo. Incluso cambio de temperatura, que alguien me miró así, o que yo siento alegre, que es un día soleado, está lloviendo, ver la divina voluntad en todo. Sí, otra cosa por ahí que es importante cuando nos fundimos es como cuando entraba, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al Sancta Sanctorum. Bueno, es la vida del cielo, es estar en Dios y
y nada malo, nada que no sea perfecto, puro amor, no puede entrar a Dios. De hecho, por eso también tenemos el purgatorio. Entonces es importante de fundirnos. ¿Acá? Ahí está. Poca práctica con esto. Lo importante de fundirnos, cuando nos fundimos, al principio, como decía Andy, nos presta, nos va prestando hasta que nos termina de dar, ¿no? Bueno, ahora ya tuviste, te voy a ir soltando. Pero para fundirnos tenemos que estar en gracia, en vida de cielo. Y por eso el demonio es imposible que entre, porque justamente lo que no quiso conocer es la voluntad de Dios. Solo la conoce para odiarla. No sé si eso contesta. Sí, perfecto, gracias. ¿Qué nos presta? El don. Nos va supliendo el don, nos sale. Como sabe que vos tenés esa intención y la mirada puesta en él, somos chiquitos todavía. Y como un chiquito al padre le va, bueno, va perdonando, o sea, te suple, te va atajando. Te va dando te va prestando la divinidad, te va prestando la divinidad en cada acto hasta que sea un acto continuo, ¿no? O sea acto más acto, que es la vida. Por eso decíamos que la vida es la continuación de actos, la sumatoria de todos nuestros actos hace que estemos vivos. Entonces, internos y externos, voluntarios, involuntarios, conscientes e inconscientes, porque nuestro corazón tiene un movimiento que es voluntario nuestro, porque no le decimos a nuestro corazón que palpite, y sin embargo palpita en el movimiento sin voluntad, ¿no? O sea, Dios es movimiento permanente. A veces los sonidos se pueden. Se puede, pero lo que pasa es que la música está en Todos los sentidos claro. están involucrados. Lo quieres tú, lo quiero yo. Pasamos afuera a hacer giro. ¿Quieren? Sí. ¿No? Hasta que se arregle esto y por ahí después Sí, lo... lo que pasa es que bueno, lo que está Ay, perdón. no, es que está los ejemplos, Poné la compu. Poné la compu y el micrófono. Claro. Sí, pero pongo el Pero no sale el no sale el sonido. Y si no nos pasás, puede pasarlo. Tenés que sacarle el cable a la No entiendo porque andaba bien. Pero si está escrito, ¿no lo podemos hacer así? El sonido de la compu. El video a veces viene con el sonido. Tiene que computarle. Bueno, a ver, pero vamos a hacer una cosa. Sí, Yo me lo paso por WhatsApp, pero pongo acá, yo la imagen se ve. Claro. Pero no lo Ah, pero ese tan buen mozo parece mi marido lo que. Vamos a hacer una cosa. El problema del marido. Bueno, la creación con la Internet fue internet. Si lo vas por internet. Ah, era así, ahí vamos, ya lo hemos Vamos. Ya no son mías, creo que son tus. Bueno, vamos a hacer una cosa, un recreíto antes Tengo fichas y tengo tenemos que hacer tanto, te lo dicen y dan ganas. Me mandan a